Este es el programa Hablando con Carolina. Hoy, con la conducción de Gina Leiva, nos acompaña la invitada especial, Carolina Antonini, con los temas de inmigración más relevantes. Buen día, este es el programa Hablando con Carolina. Todo lo que está pasando en inmigración, si quieres estar informado, sin exageración, sin minimizar, simplemente directo al punto, este es el lugar perfecto. Tenemos a la abogada Carolina Antonini con nosotros. Abogada, por favor, antes de empezar este programa, denos la información de su oficina para las personas que necesiten hablar con usted ya. Encantada. Para hacer una cita de consulta, la cual nosotros hacemos citas en persona, por video o por teléfono. Para hacer una cita, puedes llamar al 678-956-8600. De nuevo, 678-956-8600. Mi oficina está directamente cruzando la calle de las oficinas de la Asociación Latinoamericana. Estamos en la 2751 de la Buford Highway. Y, por supuesto, toda la información que vas a escuchar hoy de programas previos y más información, la puedes encontrar en mi página web, la cual está en español, la cual se llama hablandoconcarolina.com. Abogada, gracias por estar con nosotros. Bueno, el arresto de Maduro ha causado mucha controversia, ¿verdad? Pero cuando se trata de inmigración, también ha causado confusión, preguntas, dudas. Así que mi primera pregunta es acerca de esto. ¿Qué va a pasar con los venezolanos aquí en Estados Unidos después de este arresto? ¿Qué va a pasar con el TPS, los solicitantes de asilo? ¿Qué podemos esperar? Si estuviéramos viviendo tiempos normales, los cuales sabemos que no los tenemos, yo creo que pudiéramos adivinar un poquito mejor qué pasaría. En un tiempo normal, después de esta situación, el gobierno americano normalmente ofrecería cierto tipo de protección mientras las cosas se calman en Venezuela, quizás una renovación de TPS, una reapertura de TPS, etcétera, etcétera. Pero por supuesto no estamos en tiempos normales. Y yo me imagino, yo tengo la sospecha de que lo que va a ocurrir aquí va a ser mímico de lo que ha ocurrido muchas veces en el pasado. Por ejemplo, en 1996, cuando Rigoberta Menchú firmó la paz en Guatemala, a pesar de que todavía había peligro, a pesar de que había todavía persecución, a pesar de que todavía el mismo gobierno estaba ahí, el mismo gobierno que hizo atrocidades con la gente, de repente el gobierno americano empezó a acelerar las aplicaciones de asilo para guatemaltecos, negarlas y poner a las personas en proceso de deportación bajo la teoría de que ya todo estaba maravilloso, porque habían ellos intervenido. Yo tengo una sospecha de que las personas venezolanas van a encontrarse pronto en una situación donde de repente el gobierno va a argumentar inapropiadamente que en Venezuela las cosas han cambiado lo suficiente sustancialmente para que ellos ya no tengan peligro. Este es el momento para los venezolanos que hablen con un abogado para determinar si tienen alternativas, obviamente fuera del TPS, porque ya el TPS es lo que es, y también fuera del asilo, para estar preparados para en el evento de que en realidad este gobierno haga lo que yo sospecho que va a hacer, lo cual es pronto anunciarte que las cosas en Venezuela son maravillosas y todo el mundo puede irse, quien no quisiera irse, claro, etcétera, y darle entonces a los venezolanos con asilo una pelea mucho más grande. Obviamente, afortunadamente, lo que dice el gobierno, lo que se reporta internacionalmente pueden ser cosas diferentes. Y esto no significa que un venezolano no tiene pelea hacia el asilo, hacia el withholding, hacia el gobierno contra la tortura. Un abogado tiene que hacer los argumentos apropiados, basado en evidencia legítima y no con llamados superficiales del gobierno, los cuales puedan concluir sin base de que todo está bien allá. Entonces, en este momento no sabemos. Yo personalmente no veo que el TPS venezolano va a ser reabierto, aunque sea lo correcto. Y yo personalmente sospecho que los asilos venezolanos van a empezar a ser puestos en primera plana una vez que el gobierno se sienta la comodidad, y no les va a tomar mucho, de decir que todo en Venezuela está súper bien. Muy bien. Abogada, UCIS anunció una nueva política sobre las fotografías para solicitudes. ¿En qué consiste y a quién le va a afectar?
Ok, esto es muy cómico porque UCIS anunció una nueva política acerca de fotografías, donde ellos dicen que únicamente las fotografías que ellos mismos toman en las citas de huellas o en una cita de fotografía son las únicas que cuentan y que fotos que una persona somete no cuentan. Bajo esta nueva política, supuestamente, no vas a tener que someter fotos, sino que tú vas a tener que ir a la cita y te van a tomar fotos. También la política es que las fotos van a expirar cada 3 años y que cada 3 años, si tú aplicas para algo, permiso de trabajo, lo que sea, vas a tener que ir a hacerte foto. Y la política nueva también dice, pero hay ciertas aplicaciones donde van a tener que tomarse fotos más allá de 3 veces al año. Ir a tomarse una foto 3 veces al año, en mi opinión, es simplemente el tener una persona en una oficina de inmigración para poder controlar, porque 3 años no hace tanta diferencia. Esta política de que tú no puedes someter tu propia foto porque a lo mejor sometes la foto de otra persona es una ridiculez, porque también tienes que someter tu pasaporte, tus otros documentos de identificación, y cómo vas a someter la foto de otra persona. Y aunque sometes la foto de otra persona, tus huellas no las puedes cambiar. O sea, esto es en realidad hacer trabajo. Pero lo más cómico de todo esto es que ellos anuncian la política la anuncian el mismo día que el cambio se hace. Entonces, para estar clara, te van a llamar a fotos a cada rato, se expiran cada 3 años, quizás más para ciertas aplicaciones. Aún así, yo les recomiendo a las personas que cuando hagan sus aplicaciones, las cuales requerían que ustedes mandaran fotos, que la manden de todas maneras, porque los extra $15-20 que van a pagar va a ser mucho mejor que tener una aplicación negada o rechazada porque ustedes no mandaron unas fotos que supuestamente no tenían que mandar. Entonces, sí, nueva política, van a tener que ir a tomarse fotos y fotos y fotos cada vez que inmigración les diga. Si no se toman las fotos, les llegan la aplicación, pero a la misma vez no descontinúen de enviar las fotos porque es un precio muy bajo para pagar para asegurar de que tu aplicación no es rechazada, por lo menos hasta que tengamos uniformidad en la aplicación de esta supuesta nueva política. Muy bien. Estamos con la abogada Carolina Antonini, hablando con Carolina. Por favor, denos nuevamente su número de teléfono, abogada. El teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. Aquí tengo unas preguntas del público y empezamos con la primera. Mi prima, somos de Colombia, tiene un caso de asilo y cuando fue a la corte el fiscal le pidió al juez que eliminara su caso de asilo porque dice que pueden enviarla a El Salvador. ¿Se puede hacer eso? Sí, el gobierno presentemente está sometiendo mociones para que asilos sean negados a personas quienes pueden ser enviadas a un tercer país bajo un acuerdo. Ahora, tu abogado tiene que pelear esa moción. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho que un fiscal viene y diga, sí, yo la puedo mandar a Costa Rica, o yo la puedo mandar para Honduras, o yo la puedo mandar para Panamá, no significa nada si, número 1, en Panamá no van a estar seguros. Si, número 2, Panamá no ha aceptado específicamente a esa persona a ser mandada a su país. O sea, uno puede entrar en una corte y alegar que todo el mundo se puede ir para Francia. Pero un momentico, compruébame que mi cliente se va a ir a Francia. Compruébame que cuando mi cliente se va a Francia no la van a deportar. Compruébame que cuando se vaya a Francia no va a tener peligro. Entonces, es verdad, ellos están haciendo esto. Los abogados y ustedes tienen que someter la pelea para asegurar de que lo que los abogados del fiscal están diciendo es cierto. Pero vamos a decir que, por ejemplo, en el caso de esta chica, el fiscal dijo, la voy a mandar para El Salvador, y puede comprobar que en El Salvador ella no va a tener problemas, que El Salvador la va a aceptar, que ella es una de las personas aceptadas, etcétera. ¿Qué va a pasar con tu prima? Le van a negar el asilo aquí y la van a mandar para El Salvador, al menos de que ella tenga otros alivios que esté peleando fuera del asilo. Y esto es una aplicación extremadamente triste. El gobierno americano en el pasado casi nunca buscó estos convenios con otros países y menos todavía
con los países con quien ha buscado, porque la mayoría de esos países no son países estables. En el pasado, el gobierno americano entendía que si uno va a hacer un convenio con un país, tenía que ser un país que tuviera cierta habilidad de protección, y esos países tienen sus propios problemas y no iban a hacer este contrato. Pero claro, ahora hemos comprado estos contratos. A Papua, por ejemplo, que fue el último contrato que hicimos, va a aceptar 75 personas. El gobierno americano les ha prometido 75 millones de dólares. Algo así, tú sabes, una más otro tipo de ayuda. Sí. Entonces, claramente estamos comprando estos países para poder deshacernos de nuestra obligación internacional de proteger a refugiados. Y entonces, tristemente para tu prima, es tiempo de que hable con su abogado, y es tiempo de que ella y su abogado se pongan, como se dice en Venezuela, las pilas, a pelear esta moción de la Fiscalía y comprobar por qué El Salvador no es una opción. Otra pregunta, mi abogado presentó una moción para reabrir una orden de deportación antigua y está pendiente. Mi abogado me dijo que la moción no detiene a ICE de arrestarme. ¿Qué se puede hacer para evitar que ICE me arreste mientras decide la moción? ¿Y qué pasa con la moción si ICE me arresta y me deporta? Muy bien, sí, muchas veces, no siempre, muchas veces mociones para reabrir deportaciones previas no son un paro contra la deportación. Hay excepciones muy limitadas, pero hay excepciones. La gran mayoría de mociones de reapertura que se hacen no tienen un paro a la deportación. Eso significa que cuando un abogado hace una moción de reapertura de una deportación y su cliente está en peligro de ser deportado, ese abogado también tiene que hacer una moción para un paro contra la deportación. Y eso normalmente en el pasado, estamos hablando pre-Trump, era un mecanismo que funcionaba decentemente. No siempre, pero decentemente. Yo estoy viendo que hoy en día el paro a la deportación unido con la moción de reapertura no está funcionando muy bien. Entonces, siempre hay la posibilidad, cuando una persona tiene una moción de reapertura de deportación, de que si es arrestado por ICE, de que su abogado no pueda parar la deportación. No siempre, pero hay una posibilidad mayor esta vez. En cierta manera, si tu moción de reapertura es otorgada, estés aquí o estés fuera del país, tú vas a poder proceder con tu caso. Si tú estás aquí y tu moción de reapertura es otorgada, ya no tienes orden de deportación, puedes pelear tu caso. Si tú estás afuera del país y tu moción de reapertura es otorgada, te pueden dar un permiso para entrar, para pelear tu caso. Entonces, es difícil obtener ese permiso porque inmigración lo ha hecho extremadamente difícil, pero legalmente no lo debería hacer. Es más, en el pasado, yo he tenido clientes quienes fueron físicamente deportados por inmigración hace años atrás y quienes la familia me contratan, donde yo encuentro una razón legal para reabrir su deportación. Le hemos reabierto la deportación y los han traído de regreso al país o los han dejado regresar al país para pelear su caso. Entonces, el ser deportado con una moción de reapertura no es fatal, porque si ganas tu moción puedes regresar, pero obviamente tampoco es cómodo. Igualmente, todo depende de qué tan buena sea tu moción. Si tú tienes una moción buena, entonces el que te hayan deportado, eso quizás algunas veces es mejor que estar detenido. Pero si tú tienes una moción más o menos, o una moción no tan fuerte, tú sabes, una deportación es más dolorosa. ¿Por qué? Porque tu chance de poder regresar es mucho más bajo. Muy bien. Están escuchando a la abogada Carolina Antonini hablando acerca de temas de inmigración y ella está contestando preguntas del público. Otra pregunta, abogada, tengo miedo de solicitar la ciudadanía por todo lo que se ve en las noticias. ¿Quién cree usted que debería aplicar y quién debería esperar? Sí, entonces yo por supuesto estoy escuchando mucho comentario de personas que no quieren hacer la ciudadanía por miedo a lo que pase. Y entiendo por qué, porque nosotros sabemos que este gobierno ha prometido
que va a buscar, va a mirar esas aplicaciones, va muy profundamente ver qué fue lo que pasó y si encuentra algo malo va a tratar de quitar la residencia a las personas. Es más, este gobierno está diciendo que va a tratar de quitarle la ciudadanía a personas. Es más fácil dicho que hecho, pero ahí tienes, esa es la amenaza. Ok, primero, nadie, pero absolutamente nadie, hoy en día, debería estar haciendo la aplicación de la ciudadanía sin primero consultar un abogado o preferiblemente ser representado por un abogado. Y yo entiendo que hay abogados buenos, hay abogados medianos, hay abogados feos, tú sabes, entonces, hay de todo, ¿verdad? Búscate un abogado que te recomienden, de buena reputación, que tengas confianza. Pero en mi opinión, el aplicar para ciudadanía en este momento sin abogado es un error para no todo el mundo, para muchas personas, pero como uno no puede saberlo sin primero consultar con un abogado, Sí. siempre vale la pena consulte con un abogado. Aún así, después de esa consulta, tú decides aplicar sin abogado. Entonces, número uno, nada de esto se debe hacer sin primero hablar con un abogado. Segundo, hay personas que tienen problemas penales, que saben que un fraude fue cometido, que no dijeron todo, o a lo mejor arreglaron bajo una ley que ya no existe, o una ley que cambió, o a lo mejor personas que estuvieron en proceso de deportación previo. Ese tipo de persona necesita especialmente hablar con un abogado para determinar su riesgo. Porque si es un riesgo basado en la política del gobierno y no basado en la ley, es una cosa. Si es un riesgo basado en la ley, es otra cosa, ¿verdad? Pero si lo que tú tienes es miedo por tener miedo, eso sí yo no estoy de acuerdo. Si tú tienes un caso para la ciudadanía y tú no tienes ningún riesgo y no hay nada en tu pasado que pueda causar que inmigración se agarre de algo, tú deberías estar aplicando para la ciudadanía. No dejes que este miedo te pare de hacer una aplicación a la cual tú eres elegible y la cual puede cambiar tu vida. Pero de nuevo, yo pienso que lo importante es que si tú quieres tomar esta decisión, no tomes la decisión basado en tu miedo. Toma la decisión basado en el consejo legal que un abogado te da después de haber escuchado y investigado tu caso por completo. Porque si tú calificas para la ciudadanía y tú no tienes ninguna razón que temerle al gobierno, lo deberías estar haciendo. Tengo una orden de deportación porque entré ilegalmente cuando era niño. Me detuvieron y no fui a la corte. Ahora estoy casado con una ciudadana. ¿Qué puedo hacer? Entonces, si tú te casaste con una ciudadana, ella te va a pedir y tú vas últimamente a hacer el proceso consular. Vas a tener que pedir perdón de la deportación y vas a tener que pedir perdón por estar aquí ilegalmente. Cuando tú llegues al consulado, a la entrevista, vas a tener que explicar por qué no fuiste a la corte. Si tu explicación del no ir a la corte es una explicación que el consulado siente que es una causa razonable por no haber ido, no fue culpa tuya. En el caso de esta persona, por ejemplo, era menor de edad, quizás era lo suficiente menor de edad para que no pudiera ir a la corte, ¿verdad? Sin que lo llevara un adulto, no estaba en su control. En fin de cuentas, si te pide tu esposa, te hace el proceso consular, te hace los preperdones, y tú vas al consulado y te explicas que tú no fuiste a la corte por una excusa que fue fuera de tu control, así sea salud, edad, etcétera, trauma, lo que sea, y el consulado está de acuerdo contigo que es una excusa válida, tú vas a poder regresar. Sin embargo, si el consulado no piensa que es una excusa válida por haber no ido a corte, te van a mantener en ese país un mínimo de 5 años, porque la deportación tiene una barra de 10 años perdonable, pero la deportación en ausencia, por no ir, tiene 2 barras, una de 10 años perdonable y otra de 5 años sin perdón. Y la única manera de evitar la barra de 5 años sin perdón, y si uno le puede comprobar a las autoridades que la razón que no fue a la corte no fue su culpa o fue una causa razonable. Entonces, para ti va a depender mucho, habla con tu abogado acerca de hacer argumentos, acerca de tu falla de corte, para determinar qué tantas probabilidades tienes de que el consulado lo acepte. Últimamente, si tú no quieres arriesgarte a que te tengas que quedar afuera 5 años, no vas a poder hacer el proceso porque no hay manera de prevenir
y no hay manera de evitar ese riesgo. Si tú fallaste en corte, ese riesgo te acompaña hasta el día de que te den la residencia. Ok, la siguiente pregunta. Mi hijo estuvo en el ejército y obtuve mi residencia hace 2 años basada en su servicio. Ahora lo están sacando del ejército por una pelea que tuvo con otro soldado. ¿Puede quitarme la residencia si mi hijo pierde su puesto militar? Bueno, UCI puede tratar si quiere, no tiene ninguna base legal. Sí. Cuando tú recibiste tu residencia, lo hiciste legítimamente, él estaba haciendo servicio militar, fue aprobado apropiadamente. Yo no veo como UCIS o bajo cuál sección de la ley UCIS ahora pudiera tratar de quitarte la residencia. No estoy diciendo que el UCIS de hoy en día no lo haría, porque estamos viendo cosas bien irregulares que vienen de UCIS. Pero sí te puedo decir que si tú arreglaste la residencia, la hiciste legítimamente bajo la ley del día, etcétera, y en un futuro algo cambia y UCIS quiere aplicar eso retroactivamente contra ti, sin tener ley que le apoye a hacer esto, lo cual sería el caso aquí, no hay ley que le apoye a hacer esto, tú tienes una muy buena defensa contra de lo que UCIS está haciendo. UCIS puede quitarle la residencia sin mandar a corte ni nada de eso, una persona en los primeros 5 años de su residencia, ¿verdad? Puede revocar la residencia y tendrías que pelear, pero UCIS tiene que tener razones bajo la ley. Y el hecho de que tu hijo, después de que tú fuiste aprobada, lo votaron de las Fuerzas Armadas, en ninguna de la ley de inmigración contempla eso y yo no veo que ellos puedan ganar ese caso. Otra pregunta, dice, un abogado me ayudó a presentar una petición y documentos basados en mi hijo, que es ciudadano y tiene problemas. El abogado dijo que califico bajo violencia doméstica por los problemas de mi hijo. ¿Esto es verdad? Esta es muy buena pregunta por 2 razones. La respuesta corta es depende. Si tú eres abusado o abusada por tu hijo ciudadano, quien ahora es mayor de 21 años, tú puedes hacer una aplicación bajo la ley de violencia doméstica. La ley de violencia doméstica te protege a ti, así seas abusado físicamente o sometido o sujetado a lo que se llama crueldad o maldad extrema. La ley no requiere que tu hijo sea una persona mala. Un hijo puede abusar a su padre o a su madre porque tiene problemas de drogas, problemas de alcohol, problemas psicológicos, psiquiátricos. Tú sabes, hay muchas razones que una persona puede ser abusiva, una enfermedad, que no requieren que la persona lo haga a propósito, porque la ley de violencia doméstica está diseñada para proteger la víctima, no el abusador. También tu hijo no tiene problemas si tú haces este caso, en el sentido de que inmigración no le hace nada ni le puede hacer nada a tu hijo, es ciudadano. La razón que esto es una muy buena pregunta es porque desafortunadamente estamos viendo una cantidad inmensa de aplicaciones siendo sometidas de abogados o de servicios de notarios para violencia doméstica, para papeles bajo la violencia doméstica, para padres de ciudadanos, cuando las alegaciones, número 1, o son falsas, o las alegaciones son exageradas o inventadas, o las alegaciones no son el equivalente a abuso o crueldad extrema. Y esto ha sido un número de aplicaciones tan inmensos que tristemente ha causado 2 cosas. 1, que inmigración revise su política de aplicaciones de violencia doméstica, haciéndolo mucho más difícil para todo el mundo. Y 2, ahora están investigando todos los casos de violencia doméstica como si fueran fraude. Sí. Todos. Por causa de que esta gente se decidió ganar el dinero siendo o deshonesto con el gobierno y su cliente o deshonesto con el gobierno con el cliente. Entonces, vale la pena explicar. Abuso físico, eso es más fácil de determinar. Si tú tienes un hijo que te golpea, que te amenaza con una pistola, que te cortó con un cuchillo, que te tira ollas, que te atropelló, tú sabes, tienes ese tipo de cosas. Obviamente, y tienes reportes de policía, testigos, etcétera. Ese tipo de abuso es más claro. Los casos que son problemáticos son los casos que están alegando abuso emocional
y están o inventando o exagerando o simplemente haciendo aplicaciones que no van a calificar. El hecho de que tu hijo tiene problemas emocionales no es suficiente. El hecho de que tu hijo tiene problemas de drogas no es suficiente. Tienen que haber acciones de ese hijo contra ti, aunque sea basado en su alcoholismo, o basado en su drogadicción, o basado en sus problemas mentales, los cuales causan que esto sea un problema de abuso. Si te están amenazando a llamar a la inmigración, te están robando cosas, te están haciendo perder el trabajo, te están insultando en frente de la comunidad, en frente de tu jefe, le están haciendo amenazas a tu integridad física o la integridad física de tus otros hijos, está utilizando, dañando propiedad que es tuya. Entonces, esas son cosas, acciones que uno puede argumentar es abuso, pero que está triste, que no quiere hacer nada, que no quiere trabajar, que se quiere matar, tú sabes, hay muchas actividades que no van a calificar. Si tú eres una de estas personas que sometiste a una aplicación de violencia doméstica basada en las acciones de tu hijo o hija y te sientes incómoda con lo que fue sometido o lo que dijiste, es muy importante que busques una segunda opinión. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que sometió una aplicación que no es basada en realidad o es exagerada, ¿verdad? Quizás llegue el momento donde tú quieres hablar con un abogado acerca de retirar esa aplicación antes de que esa aplicación termine siendo una causa para que tú seas puesto en proceso de deportación. Así es. Entonces sí, pero básicamente un hijo ciudadano americano mayor de 21 años quien abusa a su mamá o a su papá o a sus hermanos, de los cuales se pueden alegar son abusos contra los padres, esa persona no solamente tiene el derecho de hacer esta aplicación bajo la ley VAWA de violencia doméstica, sino que debería hablar con un abogado respetable para determinar si esto es un caso que puede ganar. Si lo es, este padre o esta madre pudiera terminar con una residencia permanente sin salir del país. Pero de nuevo, tiene que ser un caso legítimo. Muy bien. Abogada, gracias por esta importante información. Se nos termina el tiempo. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, yo les recomiendo a todos los venezolanos que no han buscado abogado que empiecen desde ahora. Las cosas en Venezuela van a estar cambiando muy rápidamente. Es posible que te encuentres en una situación donde de repente tengas que tomar acción y es mejor tener a alguien quien ya sabe tu caso y ya está preparado y que puede en cualquier momento montarse en tu caso y hacer acción, a que a último momento tú recibas una notificación de que tienes una entrevista en 1 semana o 2 semanas y a ese punto te pongas a buscar abogado, porque no lo vas a encontrar o no vas a probablemente encontrar a alguien que va a tener tiempo de prepararte y prepararse adecuadamente. Muy bien. Abogada, denos la información nuevamente de su oficina y gracias nuevamente por estar con nosotros. Con gusto. El teléfono para una consulta, 678-956-8600. De nuevo, 678-956-8600. Mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway, enfrente del edificio de la Asociación Latinoamericana. Y toda esta información puedes encontrarla en mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz día. Chao. Gracias por escuchar Hablando con Carolina, bajo la conducción de Gina Leiva. Agradecemos su sintonía y los esperamos en la próxima emisión.